Bueno, bienvenidos todos a una nueva edición del Seminario de Probabilidades de Chile, esta vez la Católica. Vamos a tener hablando a Maltara del departamento, que bueno, nos va a estar contando sobre su trabajo con IDE y con Gregorio, que está acá. Así que, todo tuyo. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, hoy día les voy a hablar de una clase de operadores de Dirac. Voy a hablar del caso unidimensional y con una descripción. Vamos a ver algunos resultados que son espectrales y algunos resultados dinámicos. Y después vamos a tener una descripción de las estadísticas de valores espectrales. Yo creo que haz como clic en el PowerPoint, eso. A ver ahora. Ahí sí, gracias. Entonces, básicamente, como se trata de una área de un poco de física matemática, entonces la primera parte les voy a dar como una introducción un poco general sobre los modelos, sobre las motivaciones, el interés crítico atrás. Después voy a hablar de este tipo de operadores que vamos a considerar esta clase de operadores de Dirac aleatorios, y después vamos a pasar a describir un poco los resultados, la idea detrás. Entonces, primero vamos a pensar que lo que queremos es describir son módulos de la materia condensada. Entonces, imaginamos que tenemos un cristal perfecto. Entonces, la idea en este caso que vamos a tener una red donde el potencial va a ser periódico, para tener esta estructura cristalina. Pero obviamente, este tipo de modelos, por ejemplo, si quiero describir la dinámica de este tipo de materia, entonces voy a considerar un operador de tipo de Schrödinger más el potencial que me describe la repartición de los átomos de manera periódica en el espacio. Pero obviamente este modelo no es lo correcto, porque imaginamos que si aprendimos, si damos una fuerza al electrón que está moviendo, entonces como tenemos una estructura periódica, va a seguir moviéndose, lo que va a producir su capacidad a transportar un corriente. Significa que podemos tener materiales que son súper ultraconductores con una capacidad de conducir que es la conductancia que es infinita. Entonces realmente este modelo no es un modelo cubitos no existe. Y por lo tanto hay como revisar este modelo y agregar una parte aleatoria que, por ejemplo, en vez de tener un potencial que es periódico, en este caso va a ser un operador que es aleatorio. Por ejemplo, en este caso vamos a considerar un cristal que tiene defectos. Y los defectos están descritos mediante el modelo de Anderson, donde vamos a tener lo siguiente. Voy a jugar con los átomos y voy a cambiar los tipos de átomos que voy colocando acá en la red. Entonces, este tipo de desorden es un desorden composicional. Entonces, voy a jugar con la composición de los átomos, no voy a tener los mismos átomos. Lo que se refleja acá es la amplitud. Entonces, la amplitud acá corresponde a las variables aleatorias que estoy poniendo. Y veamos el segundo tipo, que en este caso voy a tener un módulo de desplazamiento. Entonces, en vez de tener los átomos fijados en la red, voy a jugar con las posiciones. Que los voy a tener, voy a seguir teniendo una amplitud fija acá, pero voy a jugar con el desorden dentro de las posiciones. Entonces, más o menos estoy viendo como una deformación de la red. ¿Okay? Entonces, este tipo de área es un área específico. Entonces, por ejemplo, en el caso discreto, el fragmento de mode, entonces en este caso en L2 de Z corresponde solamente a, en este caso acá, la función U va a ser solamente, no va a ser la delta, ¿okay? La delta. Entonces corresponde el de omega, en el caso de Anderson, discreto, va a corresponder a la multiplicación por la variable aleatoria de omega. ¿Ya? Entonces pueden pensar, por ejemplo, en el caso unidimensional, entonces corresponde al laplaciano discreto, al cual estoy agregando un desorden que es puramente diagonal. ¿Okay? Entonces ahora, como queremos describir en detalle el transporte electrónico en los materiales, entonces necesitamos tener las herramientas matemáticas para poder hacerlo.
reflejar las propiedades. Entonces, en este caso, voy a omitir las interacciones entre partículas. ¿Okay? Entonces, por lo tanto, vamos a considerar la ecuación de Schrödinger. Entonces, vamos a considerar un operador H que va a describir la dinámica del sistema. Y la idea es tener una parte libre, que es el background, más el potencial. Entonces, H omega, podríamos pensar que podría ser un operador de Schrödinger, pero también puede ser otro tipo de operador, como el caso que vamos a ver. Y la idea es lo siguiente, entonces lo que necesitamos es decir ya, ¿cuáles son, cómo puedo caracterizar el transporte electrónico? Entonces la capacidad de escaparse, por ejemplo, o de quedarse localizado de alguna forma en el espacio. La idea es lo siguiente, si ustedes parten de una partícula que era inicialmente localizada en alguna región del espacio, después ven la dinámica que está codificada en la evolución temporal, entonces después mirarla dónde está después. ¿Okay? Entonces, si se escapa bastante bien de su posición inicial, entonces en este caso vamos a hablar de estados que son extendidos, que se van. Entonces en este caso vamos a decir, en este caso, y las funciones de onda se están propagando, se están alejando. ¿Okay? Entonces en este caso vamos a decir, ya, tenemos un fenómeno de transporte, o en otras palabras, una delocalización. Ya delocalización porque nos alejamos de la posición inicial. A revés, si tenemos la partícula que se quedó en una región bastante cercana de su posición inicial, entonces en este caso vamos a decir que son estados que son ligados, no se alejan finalmente. Entonces en este caso vamos a hablar de una ausencia del transporte y por lo tanto vamos a hablar de la localización. Entonces más o menos se trata de lo siguiente, estos son estados que se van propagando, ¿okay? Pero en este caso veamos que tenemos una propagación pero está súper lenta. ¿Okay? No se escapa tanto, podemos perder un poco, pero no se escapa tanto. Y esta parte es ultra localizada, porque no se aleja, por lo tanto tenemos como un centro de localización para decir ya, finalmente, los estados propios se están decreciendo de manera exponencial. ¿Okay? Y las preguntas es como, por ejemplo, ¿cómo podemos pasar de este tipo de estado a otro? Hay algunas clases de operadores que por algunos regímenes tenemos fenómenos de localización, y por otros tenemos un fenómeno de localización. Entre medio hay una transición. Y obviamente, si hablamos de localización, podemos pensar ya. Entonces, localización significa que tenemos valores propios, tenemos funciones propias asociadas, vamos a tener localización. Pero lamentablemente, este tipo de localización es el más débil. Esa es la localización espectral. ¿Por qué? Porque si imaginamos que tenemos un valor propio que es degenerado, entonces tenemos una familia infinita de funciones propias asociadas, tomamos todas las combinaciones posibles entre ellas, se pueden terminar escapando. Y tenemos una pérdida importante. Entonces, por lo tanto, tener una localización pura espectral, en el sentido, un espectro que es puramente puntual, con funciones que decrecen bastante bien, no es suficiente. ¿Okay? ¿Por qué? Porque podemos perder a menudo que se vamos alejando. Y después hay el segundo tipo de localización, que es la localización de Anderson, ¿okay? Que corresponde a una noción de localización que es más fuerte que la localización espectral, porque pide un decrecimiento de las funciones, adicionalmente de un espectro puramente puntual. Y después, el más fuerte, que es una localización dinámica, que pide que no hay ninguna difusión. Entonces, como el caso que dije antes, podemos tener funciones que están decreciendo súper bien con espectro puntual, pero la acumulación nos hace perder la posibilidad de quedarse localizado. Entonces, la localización dinámica es la noción de la más fuerte de estas tres. Y obviamente corresponde a lo siguiente: más desorden tenemos, más localizaciones esperamos. Entonces, más obstáculos tenemos, o modelos que tienen más defectos, entonces más localizaciones que estamos esperando. Obviamente, en algunos casos podemos jugar con los parámetros aleatorios para poder tener una transición dependiendo de la regularidad. Disculpa, solo para ver si entendí bien, la localización espectral es tener espectro puntual. Sí, puramente puntual. Sí, la de Anderson, ¿a qué te refieres con que decrecen exponencialmente en espacio? Sí, en espacio, sí. Sí, todos están en espacio.
Entonces, tú tienes, por ejemplo, las funciones propias que decrecen como una exponencial de menos x menos un centro de localización, por ejemplo. Ya, pero no es como que están allá, no es como que están localizadas pueden estar localizadas en un compacto bien grande. Exactamente, entonces puedes tener este tipo de cosas. Ya, y la otra no entendí bien cuál era. La primera, que es la localización dinámica, es decir, ya, no se puede. Entonces es una noción más dinámica que en sentido que no vas a poder tener propagación de las ondas. Entonces, además de tener espectro puntual, entonces te permite que no puedes tener este tipo de cosas. Sino vas a tener solamente una localización alrededor de un centro común. Si hay otras, están alrededor del mismo centro. ¿Okay? Entonces, más fuerte. Perdón, no entendí. Sí, claro. ¿Qué es lo que estás moviendo la función? No, pero la función propia no se está moviendo así. Sí. ¿Es la función propia a través de la ecuación? Sí, entonces tú tienes la función propia, por ejemplo, en una dimensión normal. Entonces la idea es tener lo siguiente. Imagínate que está decreciendo de manera exponencial. ¿Okay? Entonces claramente va a depender cómo está esta constante. Entonces solamente puedes decir que, o sea, a partir de un logaritmo de esta constante, vas a tener tu función localizada en el espacio, pero no puedes decir más allá. Entonces puedes jugar con esta constante y te puede causar un problema para el decrecimiento. Gracias. Justo con respuesta a la pregunta es como relacionar estas nociones que a primera vista pueden parecer como pura espectral, que la otra es dinámica. Y esto lo hacemos a través de la red de Rage, entonces son iniciales para Real Online Georgescu es, donde tenemos esta relación entre las propiedades espectral y las propiedades dinámicas. Entonces la caracterización es la siguiente: para que un estado sea asociado a un espectro puramente puntual, entonces significa que tenemos esta cantidad en límite cuando la región cada vez más grande está a cero. ¿Qué significa esto? Significa lo siguiente: ustedes están teniendo este estado, lo hacen, lo van a ver su evolución temporal, y después tratan de ver qué está pasando afuera de una bola, por ejemplo, de volumen R. ¿Okay? Entonces, si no le queda nada de afuera de esta región, entonces significa que estoy en la buena parte del puramente puntual. Y esto es una información dinámica. A revés, para estar en la parte continua del espectro, es decir, la verdad es que todo se escapa fuera de esta región. ¿Okay? En promedio temporal. Entonces, estas son las relaciones que podemos tener entre la noción dinámica y la noción espectral. Y nosotros, cuando vamos a pedir la localización dinámica, voy a pedir algo más fuerte. Voy a decir ya, voy a tener la evolución temporal y además, en vez de localizar solamente afuera de una región, voy a pedir la posición. Entonces voy a multiplicar por el operador de posición, x, por ejemplo, x al cuadrado, sino x a la p, para pedir más regularidad. Y voy a decir ya, esta cantidad tiene que ser finita en promedio. ¿Okay? Y esta noción te va a reflejar la parte espectral y la parte dinámica. Y ahora un poco para motivar los módulos de Dirac, entonces quería hablarles de unos de los módulos conocidos durante los 10 últimos años, que corresponde al grafeno. ¿Okay? Entonces corresponde a átomos de carbono que están organizados de manera como un panel. ¿Okay? La diferencia que puse acá es la diferencia en el caso 3-dimensional, que corresponde a ver los átomos del carbono, pero en 3 dimensiones, que corresponde al diámetro. ¿Okay? Después viene esta figura que corresponde al grafito. ¿Okay? Donde veamos que el grafito es más débil que esto es el grafeno. ¿Por qué? Porque la debilidad viene de los espacios que tenemos entre las capas. ¿Okay? Entonces esto es el interés, digamos, físico del modelo, donde nos interesamos a las propiedades del grafeno, porque es súper conductor, súper resistente. ¿Okay? Mucho más resistente que el diamante o que el grafito. Y obviamente estos módulos también tienen defectos. ¿Okay? El defecto puede ser de tipo, por ejemplo, magnético, por ejemplo, puede ser también espacial, etc. Entonces tenemos defectos en este tipo de módulos. Y este tipo de módulos se describe, la dinámica se describe mediante los operadores de Dirac. ¿Okay?
voy a recordar un poco la ecuación de Dirac que la puse en el caso tridimensional. Entonces corresponde, a revés de el operador de Schrödinger, que es de orden 2, el operador de Dirac es de orden diferencial de orden 1. Entonces puse acá el caso en 2 dimensiones. Entonces corresponde al operador de el gradiente más una masa. ¿Okay? Entonces la masa generalmente corresponde a tomar una masa que es positiva. Esto es el modelo continuo. ¿Okay? Entonces nosotros vamos a ver la versión discreta y después hay relaciones en el proceso límite entre el modelo continuo y el modelo discreto. Entonces vamos a ver esta clase de operadores de Dirac, donde vamos a estudiar lo siguiente. Antes, la idea es que vamos a tener D, que es un operador de Dirac, voy a agregar B omega, que es un potencial aleatorio. Pero para poder, como les expliqué antes, hay una fase donde tenemos localización, una fase que tenemos de localización, y a veces podemos tener una transición entre los dos regímenes. Para poder estudiar esto, generalmente se agrega como un sobre decreciente en espacio para poder jugar con un parámetro adicional y jugar con hacer aparecer el desorden de manera fuerte o de manera menos fuerte. Y ahí veamos cómo la transición se ocurre. Y esto es lo que vamos a hacer en este caso. Ahora llegamos a describir nuestro modelo. El modelo libre corresponde a este operador de Dirac. Esto es un operador matricial porque involucra dos componentes. Entonces vamos a tener, en el diagonal, vamos a tener la masa positiva en este caso. Afuera de la diagonal son operadores diferenciales. En este caso va a ser operadores de diferencia porque es en la parte discreta, que corresponden también como un shift entre los vecinos. Y esto básicamente va a ser nuestro operador, y podemos ver como cuando opera tenemos un estado que podemos decir, ya, esto es la parte de abajo y la parte de arriba. Y queremos estudiar su espectro. ¿Cómo calcular su espectro? Entonces la manera más natural es relacionarlo con el espectro del operador de Schrödinger, que ya conocemos su espectro. Entonces el cuadrado de este espectro corresponde solamente a una translación de m cuadrado de Schrödinger en la diagonal. Entonces, por lo tanto, su espectro va a ser estas bandas. Entonces va a ser dos bandas, como la masa es positiva, entonces son bandas que no se tocan, son disjuntas estas bandas. Y esto va a ser el espectro de nuestro operador libre. Vamos a tener esta banda positiva y la negativa. Y como dije antes, vamos a agregar una perturbación aleatoria en este caso, pero con un sobre que está decreciendo de la forma n al alfa, por ejemplo. Entonces vamos a agregar una constante de acoplaje que es la banda positiva, y después vamos a considerar el potencial B omega, que es un potencial diagonal, pero que no lleva necesariamente las mismas variables en ambas entradas. Entonces vamos a considerar una familia de variables aleatorias que van a ser independientes, evidentemente distribuidas en este caso, y básicamente corresponde a la multiplicación por B omega. Y voy a pedir que las variables omega van a ser centradas, y además el B omega se comporta como omega n partido por n al alfa. ¿Okay? Entonces tenemos este comportamiento. Entonces estoy agregando un sobreespacial. Y lo que queremos es caracterizar este nuevo operador. Y obviamente estamos agregando una perturbación que depende de un parámetro alfa, al cual me va a dar muchas informaciones sobre las transiciones que pueden pasar. Y como estoy agregando este tipo de modelos, como no es como el caso de Anderson, por ejemplo, donde el modelo es algórico. Entonces, algórico en el sentido de la covariancia. Entonces, para decir ya, por ejemplo, si me voy a estudiar el sistema en una posición dada, va a llegar a lo mismo. Entonces, no importa. Entonces, una invariancia por translación. Pero en este caso, no va a ser. Vamos a dejar de tener este tipo de familia, sino mi nuevo operador de omega va a ser una familia que no es ergódica en este caso. ¿Okay? En el caso ergódico, tenemos un espectro que es determinista. ¿Okay? Y también las componentes espectrales. Pero en el caso no ergódico, a priori,
es el espectro, además que las componentes que corresponden van a ser aleatorias. Pero, como se trata de una, digamos, una buena perturbación, entonces al menos puedo garantizar que la parte esencial va a quedar la misma. ¿Okay? Entonces lo que va a brindar la parte aleatoria es agregarle valores propios afuera de estas bandas. ¿Okay? ¿Qué estoy poniendo acá? Entonces básicamente esta parte negra corresponde al espectro del operador libre, la parte roja corresponde a la parte discreta que va agregando los valores, la contribución de los variables aleatorias. Y lo que va a pasar es lo siguiente. Queremos ver ya qué tipo de espectro podemos tener según el potencial que acabamos de agregar. ¿Okay? Entonces, vamos a tener tres regímenes que va a depender del valor de alfa. ¿Okay? Vamos a tener un valor de alfa, en este caso, por ejemplo, alfa mayor que 1/2. En este caso, espectro, gracias. El espectro va a ser continuo, ¿okay? Al interior de las bandas, de ambas bandas. Entonces, al menos puedo descartar tipos de localización, por ejemplo, porque yo sé que para estar no puedo tener, por ejemplo, una localización espectral, porque ya estoy en la componente continua. Hay un valor crítico que corresponde justo a alfa igual a 1/2. En este caso, no hay componente absolutamente continua. Entonces, lo que uno puede pensar son los que quedan, la puramente puntual o la singular. ¿Okay? Pero descartamos la absolutamente continua en este caso. Pero la pregunta, si no hay absolutamente continuo, entonces podríamos tener un tipo de localización, por ejemplo, 1. Y después viene el valor de alfa que es inferior estrictamente a 1/2. En este caso, el espectro va a ser puramente puntual, al interior de las bandas. Okay. Un poco de referencias para el modelo de Anderson, donde se hizo lo mismo para estudiar este fenómeno de transición para los modelos continuos o discretos también. Y obtienen los mismos resultados, entonces con los mismos valores de alfa, en el caso unidimensional. Lo que pasa en el caso crítico es lo siguiente. Vamos a tener dos posibilidades. O tenemos un espectro puramente puntual, entonces en este caso ocurre en toda la banda, ¿okay? Digamos por una constante de oculaje bastante grande, pero para una constante de oculaje menos que un valor crítico, vamos a tener una aparición de un espectro singular, pero al interior de las bandas, entonces lejos de los extremos de las bandas. Esto era el resultado espectral. Entonces, al menos logramos tener ya informaciones sobre los tipos de espectro que podemos tener según los valores de alfa. En el caso de la descripción dinámica, como dije antes, vamos a ver lo siguiente. Vamos a decir ya, quiero tomar un estado inicial dentro digamos una ventaja de energía, voy a ver su evolución temporal y después voy a localizarlo, ¿okay? Localizarlo en términos espaciales, ¿okay? Entonces podemos decir, como en el teorema de Reich, han visto que voy a ver una función característica afuera de una región, pero me intereso más a localizar dónde está, quiero saber cómo está, cómo decrece. Entonces, por lo tanto, esta cantidad corresponde a momentos de orden t. Le voy a pedir que todos estos momentos en esperanza tienen que ser finitos. Entonces, es una noción bastante fuerte que corresponde a la localización dinámica. Y por lo tanto, tener funciones propias que decrecen solamente más un espectro puntual no es suficiente para asegurar este tipo de condiciones. Esta es la más fuerte. Entonces, como esperamos, dijimos que en el alfa mayor que a 1/2 había solamente un espectro continuo. De hecho, sí, corresponde a una región de delocalización. Es justo con la caracterización del teorema de Reich que me permite transcribir estas informaciones entre los dos regímenes. Ahora, en el caso de alfa igual a 1/2, porque uno puede esperar, con el dibujo de antes, dicen ya, mientras que me aparece un espectro puntual, puedo decirme ya, puede ser que tengamos la segunda noción, por ejemplo,
ejemplo, la localización de Anderson, localización dinámica. Pero en este caso no. Aunque estamos en una región donde está el espectro puramente puntual, vamos a tener una propagación. ¿Okay? Entonces los momentos nunca van a ser acotados. Lo que significa que igual en el caso crítico vamos a tener una delocalización dinámica. Y después viene el último régimen, que corresponde a alfa menor que 1/2, donde acuérdense que el espectro era puramente puntual. En este caso, efectivamente, vamos a tener una localización dinámica, en el sentido fuerte. ¿Okay? Y además, porque muchas veces nos interesamos en la localización dinámica, pero queremos también tener alguna información sobre este centro de localización. ¿Dónde está? ¿Okay? Entonces, en este caso, tenemos esta cota, una cota inferior y superior, de las funciones propias que me dicen que finalmente el centro está en C. ¿Okay? Estos son los resultados dinámicos entre los resultados dinámicos en la relación con los espectrales. La idea es lo siguiente. Obviamente, como estamos en el caso unidimensional, entonces uno espera y usar el proceso de las matrices de transferencia. Entonces, queremos aprovechar de esta dinámica que podemos tener, conociendo el estado en alguna posición, conocer el siguiente. ¿Okay? Efectivamente, esto es lo que vamos a adoptar en este caso, pero además, no vamos a hacerlo solamente tal cual, como la matriz como está, sino vamos a transformarla. ¿Okay? Entonces vamos a ocupar algunas transformaciones de Puffer donde vamos a cambiar la representación de la matriz. Entonces tenemos tres regímenes. El caso subcrítico, entonces donde alfa es mayor que 1/2, tenemos una delocalización dinámica, tenemos espectro continuo. En la parte donde vamos a usar un criterio de Last-Simon para poder decir ya algunas informaciones sobre el espectro a partir del comportamiento asiantético de las matrices de transfer. Después, en el caso crítico, vamos a usar lo mismo, pero además, como queremos decir ya, no hay ninguna forma de transporte, entonces queremos decir ya, no tenemos buenas funciones de ondas. No son elevados. Y después, en el caso de alfa menos que 1/2, entonces en este caso tenemos localización dinámica. Generalmente para este tipo de modelos, como para operadores de Schrödinger aleatorios, hay herramientas para estudiar la localización dinámica. Por ejemplo, lo que llamamos la análisis multiscala, la multiscala análisis, o por ejemplo, los fractional moment methods, entonces el método de los momentos fraccionales, que son equivalentes. Entonces, en este caso, hemos usado el segundo método, donde vamos a relacionar las matrices de transfer más relacionar las matrices de transfer y las funciones de Green. ¿Okay? El buen comportamiento de las funciones de Green. Ok. Vamos bien. Entonces, como acabo de explicarles, como vamos a ver, como las funciones de Green en este caso, con este método, vamos a necesitar otra descripción de la localización dinámica. ¿Okay? Entonces hemos visto que la localización dinámica con respecto a estos momentos, que parece bastante natural, pedir que después de la evolución temporal las funciones están bien localizadas. Pero también tenemos esta noción de lo que llamamos la correlación. Entonces tenemos funciones correladas y pedimos que dentro de un sitio a otro se queda, cuando esta cantidad es finita, entonces significa que estamos localizados, que partiendo de una posición X, por ejemplo, a una posición Y, nos quedamos en promedio bastante localizados. Estas dos nociones son equivalentes. Entonces, en el caso que alfa es inferior a 1/2, entonces el caso de la localización dinámica, tenemos lo siguiente. Tenemos esta cantidad, ¿okay? No importa esta cantidad, entonces las correlaciones que van a ser finitas, y además tenemos una buena descripción de la cota superior. Y esto, porque le dije, creyeron que esto va a ser completamente equivalente para asegurar la noción de localización dinámica, que es justo lo que estoy diciendo acá. Que mediante el teorema de Reich también, esto asegura que vamos a tener
una localización dinámica que es bastante fuerte en este caso, usando las funciones de Green. Y vamos a tener además una información uniforme en las constantes de decaimiento de las funciones propias. Entonces, en este caso se decaen de esta forma, que es una forma explícita del comportamiento de las funciones propias, que nos dicen que finalmente están súper bien localizadas hacia alrededor del centro, cerca del orden. Ok. En este proceso de las matrices de transfer es lo siguiente. Generalmente, veamos cómo la matriz se comporta, las componemos, tomamos una matriz finalmente que es constante, lo ponemos a la potencia n, veamos cómo se forma. Entonces voy a escribir la matriz de transfer asociada a este sistema de la forma siguiente. ¿Okay? Entonces, además que puedo jugar, es un modelo que es matricial, entonces puedo jugar con los índices. ¿Okay? Y jugar con los índices es bastante importante en este caso, porque si lo escribo solamente sin mover los índices, voy a tener todas las variables aleatorias mezcladas entre ellas. ¿Okay? Entonces voy a describir la ecuación de valor propio para poder escribir esta matriz de transfer de esta forma, la invertimos, y después vamos a tener esta matriz. Esto va a ser mi matriz de transfer, donde P1, P2 corresponde a M menos E menos el B1 o el B2, según estoy en la primera entrada del potencial o la segunda. Y vamos a tener la siguiente decomposición. Entonces voy a escribir mi nueva matriz que obtengo como una perturbación de la matriz del sistema libre, que es de la forma siguiente. Y en este caso lo que me interesa es buscar una buena base para poder ver esta nueva matriz como una perturbación de la identidad en vez de 3. Entonces, ¿qué significa esto? Entonces voy a diagonalizar mi matriz del operador libre, y voy a construir una nueva base y voy a trabajar en esta base. Y justo esto es el proceso. Entonces voy a pasar. Esto es el proceso. Después, entonces estos son los estados, la matriz de transfer del operador libre, lo voy a diagonalizar y voy a tener esta nueva base. Okay. Parece la matriz de cambio de base horrible, pero bueno, es horrible. Entonces la idea es lo siguiente. Voy a cambiar mi base, entonces mi nuevo vector, el psi n, va a comportarse de la forma siguiente. Ahora sí, va a ser una perturbación de la identidad y voy a tener términos extra. Son 3 términos, donde son lineales en las variables los 2 primeros, más un término que es cruzado, donde involucra las 2 entradas. Okay. Pero no solamente esto, porque si trabajo solamente con esta función tal cual, con esta representación, entonces, como le dije antes, vamos a tener problemas de independencia entre las entradas. ¿Okay? Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a cambiar de representación. Entonces, vamos a usar esta transformación que se llama transformación de Puffer, donde voy a decomponer mi estado en 2 partes. Voy a tener una escritura polar. Y ahí voy a tener mis 2 variables de Puffer, que es el radio y el ángulo, el θ n, y voy a tener relaciones de recursión, como de inducción sobre estas nuevas variables, ¿okay? Donde voy a ver efectivamente cómo los términos se van a involucrar. Y la dependencia entre los dos variables. Okay. ¿No aparecía el radio ahí en la proporción? No, esto está en sí. Entonces, como decía antes, estos procesos que están, si miro el V omega, entonces la primera componente es V omega 1 en n, el V omega 2 en n más 1, entonces en este caso, las variables del Puffer que consideré antes van a ser independientes de estos. Y esto es súper importante para el análisis, porque en el caso anterior, todo se mezclaba, y no puedo analizar lo que está pasando. ¿Okay? Entonces, todo este proceso de cambiar de base es justo para lograr tener esto. Y ahí vamos a ver cómo vamos a relacionar finalmente
la matriz de transfer y esta representación con las variables de buffer. Entonces vamos a tomar la matriz de transfer esta en 1, después en 2, etcétera, la vamos a componer y vamos a tener la siguiente cota de las matrices de transfer que me permiten de ver que efectivamente están bien controladas en términos de las variables de buffer que es el radio. ¿Okay? Entonces conocer el comportamiento del radio me va a dar la información sobre el comportamiento asintótico de la matriz de transfer. Entonces, en este caso, la relación de inducción de radio es algo de este tipo. ¿Okay? No les escribí nada porque involucran 9 términos. Bueno, así que escribe solamente el comportamiento. ¿Ya? Entonces, el comportamiento va a ser lo siguiente. Entonces, vamos a tener este comportamiento de la matriz. Entonces, la matriz resultada. Entonces, se va a aportar como este límite va a tener un valor beta que es determinístico en este caso. Y este beta va a ser crucial para nosotros porque al momento de decidir si tenemos funciones de ondas que son buenas, entonces no generalizadas, entonces ahí va a depender de este valor de beta. Esto era para ver el caso de localización dinámica. Entonces el caso cuando alfa es mayor que 1 medio, acuérdense que tenemos un espectro continuo, es además de localización dinámica. Ok, la parte espectral es un resultado de un criterio de Simon, que solamente dice, ya, si tengo un desplazamiento, un límite de esta potencia de la matriz de transfer, la verdad es que no es necesariamente 4, puede ser cualquier potencia mayor o igual que 2, pero a veces 4 es más cómodo para los cálculos. Entonces, en este caso, sí, vamos a tener un espectro que es absolutamente continuo. ¿Okay? Y como le mostré antes, sabemos que las matrices de transfer son bastante controladas con el radio. Entonces, pedir esto es equivalente a pedir esto, ¿okay? Con los cálculos que hemos tenido antes. Ahora llegamos al caso crítico. Entonces, cuando alfa es igual a 1 medio, entonces hemos visto que podemos tener un espectro puntual, puro puntual, o podemos tener una mezcla donde el singular aparece justo lejos de las extremidades de las bandas. Entonces, nuevamente ocupamos el mismo criterio para asegurar que las matrices divergen finalmente. Y además, tenemos un comportamiento límite de las matrices en función de n, que del beta. Y ahí viene como para decir, ya, si no tengo absolutamente continuo, entonces queda la pregunta, ¿qué pasa para tener la parte puntual en la parte singular? Entonces ahí es un estudio más en la constante de acoplaje, para poder decir, ya, si tenemos una buena función de onda, es decir, finalmente el coeficiente que le mostré antes, es pedir que beta es mayor que o igual a 1 beta, por el comportamiento de la matriz de transfer. Y esto es equivalente a pedir que esta ecuación va a ser válida, y ahí tenemos un valor crítico para la constante de acoplaje, a partir del cual, para, digamos, un desorden grande, vamos a tener que todas las funciones propias generalizadas son buenas funciones. Entonces, en este caso, puro puntual el espectro. En el caso contrario, cuando estamos a un desorden más débil, entonces en este caso vamos a tener una transición donde va a pasar que algunas funciones generalizadas no van a ser buenas funciones L2. Entonces en este caso vamos a tener coexistencia entre los dos tipos de espectro. Y además, con esta cota inferior de las funciones propias, esto nos asegura que no hay ninguna oportunidad para que tengamos un transporte electrónico, porque las funciones se van escapando. Y ahí se cierra el tema de las descripciones espectral y dinámicas de este modelo, donde hemos visto el contraste de las propiedades espectrales y las propiedades dinámicas y cómo están relacionadas. ¿Okay? Por esto es bastante importante recalcar las nociones de localización dinámica, porque algunas veces los físicos consideran como, ya, la localización dinámica es solamente la localización de Anderson, por ejemplo. Pero para los matemáticos son dos nociones que son distintas, porque podemos tener
una familia de funciones propias que decrecen de manera exponencial con un espectro puramente puntual, pero podemos tener una presencia de transporte. Como acabamos de ver, por ejemplo, en el caso crítico, donde los dos regímenes pueden coexistir. Podemos pasar de un espectro absolutamente continuo a un espectro espectral, o a un espectro puramente puntual, o algo que es singular que va apareciendo a cada vez que voy jugando con la constante de cuplaje. Generalmente... Una pregunta, ¿eso es para el caso crítico nada más o para cuándo tiene esa cota inferior? Esto para el caso crítico. Ok. Esto para el caso crítico. Sí. Es para decir ya, finalmente no hay ninguna forma de tener localización dinámica, porque como el caso crítico decía ya, no hay espectro continuo, entonces uno espera que vamos a tener espectro continuo, espectro puntual o singular en este caso. Y si tienes puntual, puedes decir ya, podemos tener alguna forma de localización, pero no. Y la respuesta es que no, todo se escapa, en ambos casos. ¿Y saben cómo decae exactamente? No, tienen esa cota y... En este caso no. Ok. ¿Phi está en L2 o no? Sí. Okay. No. No, ¿la cual? ¿La phi? El que está arriba del range theorem. Esto. ¿Sí? Esta. Sí. No, justo no. Okay. No va a ser una buena función. Es la solución de tu ecuación espectral. Si es L2, entonces es una buena función de onda, pero no lo es. Pues. Entonces después, generalmente cuando estudiamos este tipo de modelos, la pregunta es, ¿se completa la imagen con el estudio de los valores propios rescalados? ¿Qué significa esto? Significa estudiar las estadísticas de los valores propios. ¿Okay? Y esto lo vamos a hacer. Entonces la idea es que en vez de trabajar con el operador completo, vamos a tomar un operador restringido. Entonces tomar una restricción a alguna caja, digamos. En este caso, lo que transforma el operador a una matriz. ¿Okay? Entonces en este caso, tenemos puros valores propios. ¿Okay? Y la idea es como, ya, no solamente para estudiar la estadística espectral, pero generalmente restringimos el modelo a una caja, estudiamos las propiedades, podríamos tener, por ejemplo, lo que pasa en la Mesoscale Analysis, por ejemplo, donde se estudia la regularidad de las funciones de Green o el decrecimiento de las resolventes. Después, lo que queremos es también la densidad de estado, y lo que uno quiere hacer es como pasar al límite después y preguntarse qué podemos tirar como información. Muchas informaciones en proceso se pierden, obviamente, pero varias quedan válidas. Entonces, en este caso, vamos a considerar nuestro operador libre, el D era sin alguien. Entonces, vamos a considerar su restricción a una caja de tamaño L. Okay. Acá es unidimensional, pero por uso de lenguaje vamos a decir caja. Y al cual voy a agregar mi potencial giratorio, de omega. Okay. Entonces, como acabo de decir, en este caso, como estoy en el caso restringido, vamos a tener puros valores propios, discretas. Vamos a tener una densidad de estado de la forma siguiente. ¿Okay? Entonces voy a poder contar la cantidad de valores propios inferior a alguna energía escalada con el volumen. Y para poder estudiar la distribución de los valores propios, entonces vamos a considerar valores propios considerar una distribución donde el espacio entre dos valores propios es del orden del inverso de la longitud del intervalo. Entonces la longitud del intervalo era L, entonces en este caso el espacio entre los valores propios va a ser de la forma 1 partido por L. ¿Okay? Para poder estudiar el escalamiento de los valores. ¿Y qué voy a considerar? Voy a considerar este proceso, okay, donde voy a tomar intervalos de energías que están de
longitud entre los valores propios de la forma 1 partido por L en este caso, y voy a estudiar el proceso límite cuando el volumen tiende a más infinito. Entonces quiero saber cómo están repartidas los valores propios en el proceso límite. Y vamos a tener tipos de procesos límites, ¿okay? Que van a depender de la fuerza del desorden. Entonces, por ejemplo, en el caso del... ¿Cómo se dice esto? Reloj. Bueno. Okay. Entonces, en el caso del proceso reloj, donde como el desorden no es tan importante, ¿okay? Porque generalmente agregar de omega es lo mismo que tener el operador libre. Entonces no se ve digamos, el impacto de agregar un desorden. En el caso que tenemos un desorden fuerte, ¿okay? Entonces en este caso tenemos un proceso de adecuación, donde básicamente lo que aún no se espera, como tenemos todo súper localizado, entonces las funciones propias se comportan de forma independiente, viven en regiones independientes, cada uno tiene su parte independiente. ¿Okay? Y esto corresponde al proceso de Poisson. Pero a veces, en algunos regímenes podemos tener una mezcla, una coexistencia entre otros tipos de procesos, donde podemos tener un proceso de Schrödinger o un proceso de Sine, por ejemplo, donde ya podemos, por ejemplo, describirlo de la forma siguiente con las siguientes ecuaciones estocásticas para describir el proceso de reloj, también el proceso de Schrödinger, para las reparticiones de los valores propios, y también la parte del Sine con la repartición de los valores. Y lo que conocemos para los casos de Schrödinger aleatorio, porque como dije antes, hay una teoría de operadores aleatorios de Schrödinger. ¿Okay? Entonces lo que uno puede esperar es decir, ya, queremos tener algo, digamos, equivalente para operadores de Dirac. ¿Okay? Pero lamentablemente no todas las técnicas son válidas en el caso de Dirac. ¿Okay? La diferencia, porque es un operador de orden 1, es matricial, y también la versión continua es aún peor. ¿Okay? Porque, por ejemplo, en el caso de una masa nula, entonces no tenemos un ínfimo del espectro, por ejemplo, entonces no sabemos dónde es. Entonces las técnicas ya conocidas para Schrödinger no siguen válidas para el Dirac. Lo que uno puede hacer es decir, ya, voy a tomar el operador de Dirac al cuadrado, por ejemplo, que pueda pasar. ¿Okay? Entonces, en el caso de operadores de Schrödinger aleatorios, en las regiones de localización, entonces cuando hablamos de región de localización, es pura dinámica, en el sentido fuerte. Entonces hay resultados de Minami, Claude y Jasmine, donde estudian la distribución de Poisson, pero también la versión continua, donde se estudian los procesos de repulsión entre los valores propios, y los valores propios debajo en la cota inferior del espectro. Y también para este tipo de operadores con un potencial aleatorio decreciente. ¿Okay? Entonces, acuérdense que cuando queremos estudiar un operador aleatorio de omega, veámoslos directamente cuando se trata, por ejemplo, de un operador de tipo Anderson, pero también cuando agregamos este sobre espacial es jugar con estas informaciones de transición. Entonces, todo este mundo han estudiado los módulos decrecientes en el caso de Schrödinger, en el caso continuo, en el caso discreto también. Y nosotros estamos estudiando el caso de Dirac. Entonces, por este módulo, estudiando la repartición de los valores propios, vamos a ver dos módulos. El primer módulo es como un módulo juguete, donde voy a tener un couplage que va anulándose. Entonces, ¿qué significa esto? Significa que en vez, el módulo 2 es nuestro módulo inicial, en la parte dinámica donde el sobre era del tipo 1 partido en L. Pero acá es L al alfa. Entonces, voy colocándolo solamente lo que está pasando en la caja de volumen L. Y los resultados son los siguientes. En el caso alfa mayor que un medio, entonces lo voy a recordar, era un espectro absolutamente continuo y era una delocalización. ¿Qué significa esto? Significa que
finalmente el sistema no ve el desorden. Entonces ahí obtenemos el proceso del clock, que significa que el desorden no lo vemos. En el caso crítico, donde alfa es igual a un medio, ¿okay? Tampoco hemos tenido localización. Hemos seguido teniendo delocalización, hemos tenido una transición entre un espectro puramente puntual o puramente singular, pero con una delocalización dinámica. En este caso, por el modelo, digamos, juguete, vamos a tener una convergencia hacia un proceso de Schrödinger. En el caso 2, vamos a tener una convergencia hacia el proceso SAI. Y claramente la pregunta que queda es como, porque hasta el momento hemos dicho los tres regímenes, entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el caso de la localización? Está conjunturado, que son procesos de Poisson, pero no sigue siendo abierto. Y tampoco por el caso de Anderson. ¿Okay? Lo que quiero decir acá es que generalmente para el modelo de Anderson, lo que se usa en este proceso límite es, además de tomar el límite reescalado, pero también para las matrices de transfer, ¿ya? Y ver el proceso límite. Pero en este caso, para el modelo de Dirac, la verdad, esto no es conveniente para nosotros. Ya han visto que como las técnicas son un poco más complejas, entonces en este caso no. Es como más adecuado de usar las transformaciones de Pfeffer que hemos visto antes, porque estas transformaciones son súper útiles, donde podemos transmitir las informaciones sobre los comportamientos de los radios y de los ángulos de Pfeffer. Y esto nos va a permitir de trabajar, en vez de trabajar en un escalamiento de la matriz transfer, sino de las transformaciones de Pfeffer, es mucho mejor en este caso. Y además, por la razón siguiente, que vamos a tener una monotonicidad, vamos a tener las variables θ de Pfeffer que crecen en términos de L. Entonces, que es súper cómodo en las análisis. Yo creo que esto será. Bueno, muchas gracias, Amal. Muchas gracias. ¿Preguntas? Yo tengo una. O sea, ¿cuál es la dificultad para probar que converge a un Poisson? Digamos, porque ahí que supuestamente, bueno, no sé, debería haber más independencia, digamos. Si me creí tu argumento. Sí, pero tenemos un problema de la divergencia, porque justo el problema es que tu desorden está divergiendo al infinito, entonces esto no permite de tener un buen comportamiento, usar solamente lo que está pasando entre los valores propios. Okay. Entonces necesitas más información. Entonces, por ejemplo, lo que necesita, por ejemplo, lo que conozco en el caso de Schrödinger, por ejemplo, en el caso de Schrödinger, sería, necesito saber que, por ejemplo, en un intervalo, ¿cuántos valores propios puedo poner? ¿Sí? Entonces te va a dar la información sobre la cantidad de valores propios que puedes tener en un intervalo en términos de volumen. Pero también necesitas otro tipo de correlación que es esto es como la desigualdad de Wigner, de Wegener-Smith, pero también hay otra desigualdad importante que es la de Minami, que te dice, ya, finalmente, ¿en qué tipo de intervalo puedo meter hasta 2? Entonces ahí puedes controlar, si tienes este tipo de información, sí, puedes controlar la cantidad y la repartición de tus valores. Que puedes tener alguna convergencia después. Pero estamos en buen camino porque al menos para tener este tipo de desigualdad, tú necesitas localización dinámica, pero ya la hemos probado. Entonces lo que puede faltar son este tipo de informaciones que están más delicadas de las reparticiones dentro, hasta cuánto puedes meter dentro de un intervalo, de controlar los espacios en también. En realidad fallan todas las técnicas, porque para demostrar Poisson necesitas estimar la probabilidad de tener un punto en un intervalo, 2 puntos en el intervalo, y necesita independencia. Y la estimada de un punto y de 2 puntos divergen, en este caso,
Y la independencia en los casos clásicos te la da que las funciones propias están localizadas en lugares distintos y acá están todas chiflonadas. Entonces todo fue Ok. técnicamente. Y no sé, pasa que tampoco entiendo muy bien las cuentas que hicieron, pero trabajar con la función generadora de momentos, ese tipo de cosas, para probar convergencia de Poisson. No creo que esto. Claro, en algunos casos, ¿Conoces algunos casos que usan? o sea, pero no de esto. Sí, no. Pero para mostrar convergencia en proceso de Poisson a veces se estudian las funciones generadores de momentos. O sea, si vos, eso, sí. Si vos crees que tus puntos como que tienen una estructura así, Sí, bastante. independiente, sí, puedes recuperar la función generadora. Podemos mirar esta. Okay. Si tú tienes referencia. O sea, nada que ver con esto, No, ¿no? claro, pero no los tipos de herramientas. Convergencia a Poisson, digamos, sí. Sí, te puedo mandar. ¿Más preguntas? Bueno, si no, le agradecemos a Mario otra vez.